doctor Luis Aviñón, y en el chat ponga sus impresiones del tema que estuvo dando nuestro especialista Mervin Santa. Así que por el chat usted le pone, le escribe qué le pareció ese tema, de su opinión por el chat. Así que, doctor, los micrófonos son de usted. Muchas gracias, distinguida. Muchas gracias. Bueno, realmente por el tiempo vamos a analizar algunos puntos. Trataré de minimizar un poco lo que es este tema tan importante que tiene que ver el aborto y la Biblia. Un tema muy discutido totalmente. En este momento voy a compartir en pantalla. Seré breve, no seré tan extenso, pero voy a tratar de dar algunos puntos fundamentales e importantes. Bueno, el aborto. El aborto y la Biblia, un tema muy discutido en diferentes sectores de la sociedad. Cuando hablo que el aborto es un tema muy discutido en algunos sectores de nuestra sociedad, estamos hablando sectores políticos, los sectores médicos de la biología, sectores populares, sectores y sectores religiosos. De tal manera que cada sector tiene un punto de vista, tiene una ideología totalmente diferente, pero vamos a analizarlo desde la perspectiva bíblica, que es el fundamento más importante que nosotros vamos a desarrollar en estos momentos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el aborto? ¿Qué es el aborto? El aborto es una interrupción voluntaria. El aborto es una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Esta es la pregunta. Le decía a ustedes que en diferentes sectores hay puntos de vista diferentes, como por ejemplo en algunos sectores de la biología dicen que la vida es concebida a través o después de la concepción. ¿Qué significa esto? Algunos biólogos dicen, algunos médicos dicen que la vida es establecida después de dar a luz, después de nacer. Algunos dicen que la vida es inmediatamente de que el hombre biológico induce su esperma en el óvulo y es fecundada la mujer. Automáticamente en ese momento nace la vida. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia, desde su perspectiva teológica, bíblica, exegética, me voy mucho más lejos. No solamente la Biblia ve la concepción de la vida desde el momento que nace el feto o nace el bebé. No. La Biblia no solamente ve la concepción de la vida en el momento cuando el óvulo es fecundado. Tampoco. Cuando la Biblia ve la fecundación y la concepción de la vida, mucho antes de la concepción o la fecundación del espermatozoide en el óvulo. Es decir, que esto es algo muy, muy importante, muy complejo, pero muy importante. Ahora bien, en nuestra sociedad, aquí tenemos algunos propósitos del aborto. Tenemos algunos propósitos del aborto, como lo que es la salud física y mental de las mujeres. Es decir, que una de las causas del aborto es por la salud física y mental de las mujeres. Esto ocurre cuando el bebé no es deseado a través de violaciones, cuando el bebé no es deseado por causa de no deteriorizar su cuerpo físico. Eso pasa mucho en adolescentes mayormente. Van automáticamente a hacer lo que es el aborto por esta causa. Otra causa importante, otro propósito del aborto es la discriminación. La discriminación. ¿Cuándo ocurre una discriminación? Cuando la joven universitaria que está estudiando cualquier tipo de carrera tiene relaciones sexuales y automáticamente queda embarazada. Para no permitir la discriminación familiar y de la sociedad, ¿qué hace? Va a establecer lo que es el aborto. Es decir, que hay diferentes causas que determinan lo que es el aborto. Otra característica, propósito o causa del aborto es las posibilidades económicas y sociales.
¿Por qué la posibilidad es económica? Una niña de 15 años, de 17 años, que no tiene un norte a seguir, que no tiene, digamos, lo que es un trabajo, un buen empleo, sale embarazada por no tener los recursos económicos para satisfacer las necesidades económicas y alimentarias del bebé, acude a lo que es el aborto. Acude a lo que es el aborto. Y otra de las causas también del aborto es el mantenimiento de la vida sexual descontrolada. Es decir, que falta de orientación sexual en la familia, falta de conocimientos sexuales en los colegios y en las escuelas, porque le voy a decir algo en lo personal. Yo soy uno de los que dicen que es importante que en las escuelas den orientación sexual. Es importante. ¿Con qué propósito orientación sexual? Enseñarles a los adolescentes que la mala práctica sexual conlleva a lo que es un embarazo no apropiado y puede ocurrir lo que es el aborto. Y estos puntos los vamos a analizar, los vamos a desarrollar en unos minutos. Es decir, que estas son algunas de las causas del aborto en nuestra sociedad, aunque realmente si tú analizas el índice de, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana y otras instituciones internacionales, te darás cuenta que hay diferentes tipos de causas que llevan al joven, a la niña o al adolescente a lo que es realizar lo que es el aborto. Lo que es el aborto. Ahora bien, el aborto desde el punto de vista biológico científico tiene diferentes tipos de clasificaciones. Repito, el aborto desde el punto de vista científico de la biología o de la medicina está clasificado en diferentes puntos. Dice que teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifica en, número 1, el aborto espontáneo o natural. Repito, el aborto espontáneo o natural. ¿Cuál es este aborto? Un aborto espontáneo es un suceso que ocurre naturalmente. ¿Cuándo ocurre un aborto de manera natural? Cuando la joven o la mujer cae, por ejemplo, trompieza y cae, se da un golpe, automáticamente hay que hacerle un aborto inmediatamente. Esto es un aborto espontáneo natural. Por ejemplo, cuando la esposa o el matrimonio joven tienen un bebé y este bebé nace con problemas y muere, automáticamente se le hace un aborto natural. Esto se llama aborto espontáneo. Esto se le llama aborto espontáneo. Pero independientemente de este aborto espontáneo, tenemos otro tipo de aborto como lo que es el aborto terapéutico. Repito, el aborto terapéutico. ¿Cuál es este aborto? El aborto terapéutico es el aborto inducido justificado por razones médicas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por razones médicas. ¿Cómo por razones médicas? Muchas veces la madre tiene un bebé con problemas. La mujer, también la madre tiene algunos problemas de salud. Y para que la mujer no muera, la mujer decide abortar al bebé. Esto se llama aborto terapéutico. Se le llama aborto terapéutico. Pero hay un aborto muy importante que en ese yo me quiero centralizar, que es el aborto provocado. El aborto provocado muchas veces por falta de responsabilidad, falta de conocimientos en la adolescencia, falta de orientación y responsabilidad de los padres. Porque te voy a decir algo. Una de las causas principales del aborto, no solamente en la República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, es por la irresponsabilidad de los padres por no corresponder darle la orientación necesaria a los niños o a los adolescentes. Y también esto lo vamos a analizar. Porque solamente se habla aborto si en dado caso hay una fecundación por causa de una violación. Pero la pregunta es, ¿cuál índice es mayor? ¿El índice del aborto entre menores de edad o el aborto por causa de una violación? La primera, totalmente, es más peligrosa. Entonces, si tú analizas el gran índice del aborto
está complementado a través de adolescentes menores de edad que tienen niños no deseados y son abortados. Entonces, si tú analizas, son menores de edad. ¿Qué dice la ley jurídica, política en nuestro país a nivel internacional? Que los padres son automáticamente responsables de todo lo que les pase al adolescente. Y también lo vamos a ver. Y me gustaría que en este grupo existan algunos políticos o existan abogados, porque me gustaría tratarlo en el momento de preguntas y respuestas que la distinguida Ibeliz se va a desarrollar. Que esto es muy importante, señores. Esto es muy importante. Repito, la causa principal de los abortos lo tiene la familia, los padres, y eso lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar. Ahora bien, aborto en la antigüedad. Dijo un gran pensador, padre de la historia, llamado Heródoto, entre los siglos 480 en el tiempo intertestamentario antes de Cristo, en el mundo helenístico en Grecia, llamado Heródoto, decía que para poder entender el presente hay que analizar el pasado. Voy a repetir. Heródoto, padre de la historia, decía que para poder entender el presente hay que analizar el pasado, porque el 90% de las problemáticas de la sociedad postmoderna, globalista, fueron desarrolladas en el pasado, históricamente hablando. Porque, por ejemplo, el globalismo, que es uno de los temas fundamentales que estamos analizando, fue desarrollado después del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollando diferentes temas como lo que es el liberalismo. Dentro del liberalismo de la parte política, está el aborto. Pero eso no nace allí. Se desarrolla con ímpetu en ese momento, pero el globalismo en la filosofía griega, en la cuna de la civilización occidental, ya el globalismo se había desarrollado en la mentalidad de los sofistas, totalmente. Entonces, utilizando la historia como uno de los pilares de la hermenéutica de interpretación, la historia como fundamento de la exégesis y un pilar de las ciencias bíblicas, nos vamos a dar cuenta que el asunto del aborto no se desarrolla en el siglo XXI, en esta era postmoderna, en el mundo de las luces. Se desarrolla, tampoco no es en la Edad Media, se desarrolla en la antigüedad, hace más de 5,000 años de historia. ¿Por qué digo esto? Porque en la antigüedad hay un lugar llamado Mesopotamia por Alejandro Magno, que Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Mesopotamia es considerada como la cuna de las civilizaciones. ¿Por qué digo que Mesopotamia es considerada como la cuna de las civilizaciones? Porque en Mesopotamia nace la literatura. Escúchame bien. Dirá usted, pero ¿cómo usted dice que nace la literatura en Mesopotamia? Bueno, si utilizamos las ciencias bíblicas, la arqueología, la antropología, la papirología, te darás cuenta que el primer sistema de escritura fue desarrollado en Mesopotamia. No voy a profundizar mucho porque ese no es el tema. Pero otra cosa que se desarrolla en Mesopotamia también fue la política. La política dominicana, colombiana y estas políticas internacionales nace en Mesopotamia. La medicina para los médicos nace en Mesopotamia. Los primeros médicos a nivel mundial nacen en la cuna de las civilizaciones, que fue en Mesopotamia. Los barcos nacen en Mesopotamia. La agricultura, el mundo textil nace en Mesopotamia. Y si nace en Mesopotamia, hay que ver cómo era el aborto en Mesopotamia. Hay que ver cómo era el asunto del aborto, cómo era este sistema y cómo se practicaba. Ahora la pregunta es, ¿cómo se practicaba en los mundos antiguos, en el mundo antiguo, en Mesopotamia? Bueno, han hecho diferentes descubrimientos arqueológicos. ¿Y cuáles son estos descubrimientos arqueológicos? Que el primer libro encontrado más antiguo es un libro sumerio, que se habla sobre dos fundamentos. Número uno, sobre un legado de heroísmo por un rey.
y también hablando sobre un mito de dioses, mitología. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que en ese libro antiguo descubierto en Mesopotamia que habla sobre mitología, dice que todas las civilizaciones mesopotámicas existían ¿qué? Sistemas ceremoniales. El sistema ceremonial judío tiene un paralelismo a los sistemas ceremoniales del mundo antiguo. ¿Tú sabes por qué? O sea, no en el ámbito mitológico, no, para que tenga una idea. Pero en Mesopotamia, según la arqueología dice, que muchas veces en el momento de crisis económicos, sociales, de invasiones militares, ellos acudían al aborto. ¿Y cómo era el aborto? Eran sacrificios, escúchame bien. El aborto en la antigüedad se llamaban sacrificios humanos, específicamente de niños y bebés. ¿Cómo era esto? Sacaban a los bebés del vientre, con un puñal le sacaban el corazón a sangre fría. Los reyes y los sacerdotes en el lugar más alto del templo bebían de su sangre. Y esto daba acceso a que los dioses, supuestamente, porque yo sé que no es así, esto permitía que los dioses tengan la libertad de amar a estas personas. Y también se comían el corazón del bebé. Lo descuartizaban. Por ejemplo, los cananeos, ¿qué hacían? Bueno, lo que estudian Biblia aquí, lo que estudian Biblia, los cananeos sacrificaban los primogénitos al dios Moloch, a Baal. ¿Cómo lo sacrificaban? Bueno, lo sacrificaban en bueyes de bronce. Este buey de bronce romano viene de las culturas antiguas cananeas. Entonces, cuando este bebé lo introducían en este becerro de oro o de metal, le ponía una especie de fuego abajo y esto lo calentaba. Entonces el bebé automáticamente lloraba y para no escuchar los lloros del bebé, tocaban tambores al dios Moloch. ¿Y tú sabes lo que dice un historiador? Que encontró diferentes descubrimientos diciendo que habían sacerdotes que sacrificaban a los niños y cuando escuchaban a los niños llorar del dolor, ¿tú sabes lo que hacían? Se excitaban sexualmente. Te dirá, ¿cómo que se excitaban sexualmente? Claro que sí. Hay gente que son tan sanguinarias que cuando asesinan a una persona, el dolor, la agonía de esa persona lo excita. Investiguen eso para que ustedes puedan comprobar. Ok, vámonos a la parte en la cultura precolombina. ¿Cuál es la cultura precolombina? La cultura mesoamérica. Los aztecas, los mayas, los incas. También sacrificaban bebés, sacrificios. ¿Qué hacían? Que cuando el niño lo iban a sacrificar y no lloraba, le quitaban las uñas a sangre fría. Lo asesinaban, lo degollaban. Se bebían su sangre. Y los taínos de nuestra isla, según la antropología, también lo hacían. ¿Cuándo lo hacían? Bueno, en los años 1500, 1400, siglo XV, siglo XVI, después de Cristo, cuando venía un ciclón, ¿qué decían los taínos? Que los dioses estaban enojados con ellos, sacrificaban a sus primogénitos. ¿Para qué? Para que el ciclón no lo mate y no dañen las cosechas y haga estabilidad económica. Esto tiene un parecido hoy en día. El aborto es un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Sacrificar a tus bebés. ¿Para qué? Para que tú no seas desacreditada, para tener mejor economía, para tener mejor rango social, para que la familia no te desahucie. O sea, estamos viendo el sacrificio. El sacrificio antiguo fue cambiado a un método más moderno, pero es el mismo sacrificio. Es el mismo sacrificio. Continúo. No se preocupen que no voy a durar mucho. Países donde el aborto es legal. Bueno, según las estadísticas en Argentina, Canadá, Colombia, parte de Colombia, Cuba, Uruguay, la órbita soviética, la Unión Soviética, Asia Oriental, algunos países de Asia Oriental,
algunos estados de Estados Unidos y casi la totalidad de Europa. Señores, Europa, casi Europa completo está corrompido. Porque el continente donde más se habla de feminismo, de homosexualidad, como mis compañeros hablaron, es en Europa. Europa está contaminado. ¿Usted quiere saber qué es el feminismo? Hable con una española y le va a decir qué es lo que es el feminismo. Le digo porque yo tengo compañeros españoles de historia que el tema más sobresaliente es el feminismo, principalmente las mujeres. Principalmente las mujeres. Ahora bien, solución para el aborto. Mira, aquí tengo una gráfica de un árbol. El árbol está compuesto de raíces, tronco, ramas y frutos. Entonces, los frutos son las obras de la sociedad. Las ramas son la sociedad. El tronco es la familia, la raíz es el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema del aborto no son, escúchame bien que esto es importante y algo complejo. Yo sé que en la pregunta quizás habrán algunos que me van a contradecir. La causa principal no son las violaciones. La causa principal no son los adolescentes, no son los médicos, no son los políticos. El problema está en la raíz, que es el matrimonio. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas que se casan sin conocimiento, sin orientación sexual. Cuando una pareja no tiene orientación sexual, no sabe lo que es valores, principios, y mucho menos valores bíblicos, van a tener hijos y no lo van a orientar como debe de ser. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Ningún bebé tiene, ¿cómo les explico para que me puedan entender? Ningún bebé tiene la consecuencia de ser o la causa de ser asesinado porque fue concebido a través de una violación. O sea, no tiene culpa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que si la adolescente tiene un embarazo y esto la traumatiza, el problema no es el bebé, no es el trauma. El punto es que a esta joven quizás no le dieron el fomento psicológico, la orientación psicológica, los valores y los principios de decirle que si a ti te pasa algo, tienes sexo en tu adolescencia, tú lo que tienes que hacer es parirlo y dar el bebé. No hay ningún tipo de inconveniente. Nadie tiene la responsabilidad, la autoridad de quitar la vida. Nadie tiene la responsabilidad. Yo entiendo el trauma que puede tener un adolescente. Porque te voy a decir algo lógico. Digamos que una niña de 15 años es violada, fue fecundada con un bebé. Por ejemplo, que Dios ampare y el bebé es abortado. Pero la violación y ese aborto va a ser peor. La violación estará en su cabeza y luego va a decir, iba a tener un vivo y yo lo asesiné, va a ser peor. Entonces, psicológicamente, biológicamente, un aborto trae peores consecuencias. Porque si nos vamos a la parte biológica, yo conozco personas que han practicado el aborto y hoy en día no pueden tener hijos. ¿Cómo están? ¿Llorándole a Dios o adoptando bebés? ¿Por qué? Porque el aborto trae problemas biológicamente en cuanto a la fecundación de los bebés. Entonces, tú quieres disminuir el aborto. Vamos a dar principios, orientaciones sexuales y educación bíblica para disminuir totalmente lo que es el embarazo en adolescentes. Porque uno de los países de Latinoamérica con más embarazo de adolescentes es la República Dominicana. Ahora, si tú le preguntas a 5 jóvenes, yo te creo que las 4 o los mismos 5 personas, 5 jóvenes, te van a decir que quizás no tuvieron el afecto de papá y mamá. ¿Tú sabes lo que significa esto?
significa que cuando la joven o el adolescente que no tiene un gran pensamiento de autoestima y no recibe amor, afecto, empatía por los padres, ese amor es buscado en las calles por adolescentes o por delincuentes. Las embarazan y ya quieren abortar. Entonces, el problema muchas veces no es el aborto, no son los políticos, son las familias. Son las familias. Analicemos para que ustedes vean. Hay una ley física que dice causa y efecto. Causa y efecto. Otros abortos son efectuados porque la muchachita tenía sexo con el chamaquito, escúcheme la expresión, y fue causada y los padres lo permitieron porque el muchacho tenía más dinero que la familia. Entonces, con que esa familia del muchacho tiene más posibilidad económica, permiten que su niña de 15 años tenga relaciones sexuales por beneficios económicos. Viene el muchacho, manda a abortar a la niña y no solamente en el aborto muere el bebé, muere también la muchacha de 15 años. ¿Pero quiénes fueron los culpables? Los padres muchas veces. Los padres. Entonces yo creo que esto es más problemas familiares, de orientación, educación, principios y valores, más que otra cosa. Más que otra cosa. Por ejemplo, aquí tengo una noticia que lo vi ayer. Niña tenía o tiene 12 años cuando se embarazó de su novio de 19 años. Mira esta noticia del Listín Diario. El Listín Diario en su página de Instagram publicó en el día de ayer una niña de 12 años que fue embarazada por su novio de 19. Y la pregunta es, ¿los padres no orientaron a esa muchacha? ¿Dónde tuvieron los padres? Bueno, en el 80 al 90% de estos embarazos de 12 y 13 años, los padres se enfocaron más en el trabajo, la economía, más que en el mantenimiento y el fomento de los valores de los niños. Entonces, cuando los padres se enfocan más en lo que es el dinero, la economía, que es importante, pero tiene que haber un equilibrio. Pero cuando los padres se concentran más en ¿qué? En el dinero, la economía, pasa esto muchas veces. ¿Por qué pasa esto? Porque la falta de amor de los padres hace que esta niña de 12 años le crea a un niño de 19 años que le va a brindar y a crear un mundo de castillo. Ella se lleva y cae con la serpiente y sale embarazada. Luego viene el ¿qué? Viene el fracaso. Extirparle totalmente el bebé. Miren cómo dice el Listín Diario. Dice aquí que Ana es en el nombre ficticio. Ana es el nombre ficticio que usaremos para referirnos a una niña que a sus 12 años quedó embarazada. Ella estaba en el sexto curso de la primaria y su novio tenía 19 años, aunque todavía estudiaba en el liceo. Mis padres no sabían que teníamos amores. Mírenlo aquí. Oiga, como dice, mis padres no sabían que teníamos amores porque yo le tenía miedo a lo que diría mi papá, explicó. ¿Tú sabes lo que significa esto? Falta de empatía a la mamá. Le voy a decir algo. Una madre debe de saber el momento cuando ya su hija está teniendo relaciones sexuales. No solamente eso. Madres permitiendo que el tío, un primo lejano, subo a la niña de 12 y 15 años en las piernas. ¿Qué va a pasar con esto? Viene la violación. Viene el violador, le dice a la niña que si habla te mato. Y la niña no le dice nada a los padres. O quizás la situación de que el novio le dice, tranquila, yo te voy a mantener, yo te amo, yo te quiero. Si tú me amas, no le digas nada a tus padres. Entonces, cuando la niña escucha eso que ella quiere escuchar, de ese amor paternal del papá, principalmente amor del papá, cuando la niña no tiene ese amor del papá, del hombre, le cree todo lo que dice el tigre de la calle. Y estas son causas del aborto en nuestra sociedad.
O sea, que estamos hablando que el aborto principal, la causa del aborto principal son los padres. Eso de violaciones de cada vez una vez al año, principalmente aquí en República Dominicana. Una violación no se ve todos los días. El índice de aborto en adolescentes es por el embarazo en adolescencia, demostrado por el Ministerio de Salud y por todas las sociedades políticas y religiosas del país. Ahora bien, la Biblia con respecto a la vida, dice Éxodo capítulo 20, verso 13, no matarás. ¿Tú sabes lo que significa? Esto es una ley moral. ¿Qué significa ley moral? Una ley que regulariza el comportamiento ético y moral de los ciudadanos o humanos. Incluso las políticas occidentales, escúchame bien que esto es importante, la mayoría de las políticas occidentales, incluyendo la política, nuestra Carta Magna de aquí del país, fue desarrollada por la inspiración del Código Moral. No sé si saben eso ustedes. Las leyes judiciales de los países internacionales fueron suministradas y fueron inspiradas por la ley moral. No matarás, principalmente, no matarás. Incluso una vez yo fui a la fiscalía a buscar a un amigo mío que es abogado en GAPRE, Ministerio Público, y yo vi en la pared que decía Biblia, Éxodo 20:13, no matarás, no hurtarás. Lo ponen, porque son leyes morales que hasta el impío tiene que respetar. Nadie en este mundo tiene el acceso a la muerte de ningún bebé, jamás. Dice Jeremías, aquí quiero mencionar un aspecto teológico un poco profundo. Mira, dice Jeremías capítulo 1, verso 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que la Biblia contradice la biología, que dicen algunos médicos, algunos biólogos. Algunos científicos dicen, no todos, pero algunos dicen que la vida es concebida en el momento que nace el bebé. Aquí dice que fue antes. Antes que te formase en tu vientre, o sea, antes que fuese fecundado, desarrollado en el óvulo, ya Dios había permitido y ya Dios había declarado una vida con propósito. Escúchame bien, una vida con propósito. Estamos hablando antes de la fecundación. Teológicamente, la vida es concebida antes de la fecundación. Teológicamente. Mira cómo dice Salmos 139, 15 al 16. Mira cómo dice. No fue encubierto de ti mi cuerpo, repito, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Tú sabes lo que significa esto? O la pregunta es, las violaciones sexuales no son causadas por Dios. Ahora la pregunta es, ¿el bebé que fue fecundado a través de una violación es de Dios? Es una pregunta muy delicada. Esto es una pregunta muy delicada porque te voy a explicar algo. Independientemente de que la violación no fue parte de Dios, pero ese bebé es de Dios. Mira cómo dice aquí. El mismo texto, pero en Biblia de las Américas. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellas. Repito, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días
que me fueron dados. O sea, todos los días que le fue dado a David o al autor, a todos nosotros, está escrito en un libro. ¿Qué significa esto? Que aún en medio de una violación, esa fecundación, ese bebé, sus días están contados delante de la presencia de Dios. O sea que nadie tiene el acceso de asesinar ni aún aquel niño que fue fecundado a través de una violación. ¿Tú sabes por qué? Dices en Efesios, según la soteriología que tiene que ver con salvación, habla con respecto sobre la predestinación. En Efesios capítulo 1, verso 3, habla algo muy importante que tiene que ver con predestinación. ¿Qué significa esto? Dice Efesios 1:3, y fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. O sea, que aunque esa muchacha fue violada y fecundó un bebé, ese bebé está elegido desde antes de la fundación del mundo. Es muy complejo. Es muy complejo, pero esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Es decir, ya para finalizar, uno de los principales problemas de nuestra sociedad está en la familia. Falta de orientación, de comunicación y formación de valores y principios y formación sexuales para nuestros adolescentes, niños y niñas y adolescentes. Bueno, creo que me tomé 30 minutos, que es el tiempo más apropiado. Para mí ha sido un placer. Para mí ha sido un honor. Con Ibelice. Bendiciones. Excelente la participación del doctor Luis Abeñón. Unos temas súper importantes para esta generación. Lamentamos la poca asistencia, pero es de verdad que sería muy bueno que siguieran dando esos temas en las iglesias. No se escuchan estos temas en las iglesias. No sé, si hiciéramos una encuesta, pudiéramos decir que el 95% de las iglesias no se habla de estos temas. Así es que vamos, las reacciones por el grupo. ¿Qué tal le pareció este tema? Vamos a escribir por el chat. Y también le invitamos a los que están ahí, si tienen alguna pregunta concerniente a la mujer y la Biblia, la homosexualidad o hacer